Hoy yo quiero hablarte de un tema y he titulado a este tema, no solo es plantarte, es echar raíces. Yo quiero que abras tu Biblia en Génesis 2, capítulo 8. Capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Y también aprovecho para dar la bienvenida a nuestros hermanos que están conectados hoy en esta reunión. Salimos a través de las redes, que Dios les bendiga y deseamos también que el Señor esté con ustedes donde están. Génesis 2, 8 y 9. Y luego vamos a leer el versículo 15. Y dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15. Y el Señor Dios puso al hombre, repite conmigo, puso al hombre. El Señor Dios dice, puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y quiero tomar esta escritura para decirte que Dios, cuando creó al hombre, Dios definió un lugar para Adán y Eva, ¿verdad? Para el hombre, para que se pudieran desarrollar, para que pudieran crecer, trabajar y para que fueran plenos. De tal manera que Dios no solamente puso al hombre ahí en la tierra y a ver cómo le iba, sino que Él creó un ambiente, Él creó un lugar para que el hombre pudiera fructificar, para que el hombre pudiera multiplicarse, para que el hombre pudiera desarrollarse. Y sabes, este principio que está, esto que vemos en Génesis, es un principio en el cual tenemos que entender que Dios quiere a cada uno de nosotros colocarnos también en un lugar donde nosotros podamos fructificar. Es decir, estoy hablando de la iglesia. La iglesia como ese lugar, como ese huerto, en donde Dios quiere que tú y yo podamos desarrollarnos, crecer, dar fruto, trabajar, servir. Y si bien es cierto, ¿verdad? La iglesia local, en donde hoy nosotros nos reunimos y sabemos y reconocemos que hay muchas iglesias locales y todos formamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros elegimos de alguna manera la iglesia donde nos queremos congregar. La realidad es que hay diferentes maneras de llegar a la iglesia. Algunos porque recibieron a Jesús en su corazón en esta casa. A lo mejor algunos vinieron aquí por primera vez y aquí se han plantado, aquí han estado echando raíces. Pero hay otros que llegan de otra iglesia o llegan a lo mejor conociendo al Señor un poco y conocen la iglesia, pero al final, hermano, cada uno de nosotros tenemos que decidir en qué iglesia vamos a congregarnos. Yo nací en un hogar cristiano, entonces yo en algún momento no tuve elección, ¿verdad? Yo crecí en la iglesia donde mis padres eran pastores. Ahí crecí, ahí me desarrollé, pero de alguna manera, incluso cuando ya llegó una etapa en mi vida como joven, decidimos, mi hermano y yo recuerdo, buscar una iglesia. Y recuerdo que mi papá, aún siendo pastor, él nos bendijo, él estuvo de acuerdo con esa decisión, pero la realidad es que es una decisión personal, es algo que tú decides, es algo que tú dices, este lugar donde yo me quiero congregar. Y sabes, no te hablo de asistir, no te hablo de venir a la iglesia, sino de echar raíces en la iglesia. Es decir, tener sentido de pertenencia. Es dejar de ser un simple visitante o asistente para convertirte, ¿verdad?, en un colaborador, en un servidor, en esa gente en alguien que bendice a otros. Y vemos cómo la iglesia Jesús la instituyó. Nosotros encontramos cuando Jesús dijo sobre esta roca, hablando de Él, porque Él es la roca, ¿verdad? Sobre esta roca, el cimiento, el fundamento, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán en contra de ella. ¿Cuántos dicen amén? Han pasado más de 2000 años
Y la iglesia de Jesucristo sigue adelante. A pesar de todo lo que ha habido a lo largo de la historia, la iglesia militante, hablo de la iglesia perseverante que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, en Salmo 92, en el versículo 12, dice la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera. Y el propósito de Dios es que tú y yo podamos florecer, que tú y yo podamos crecer en nuestra vida espiritual. Crecerá como cedros en el Líbano, plantados, repite conmigo, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y este pasaje a mí me da esperanza. Este pasaje a mí me emociona porque puedo ver el propósito de Dios de la iglesia. La iglesia se convierte en ese lugar, en ese huerto, en esa porción donde yo me puedo conectar, donde yo puedo echar raíces, y cuando yo echo raíces, entonces yo voy a fructificar. Y yo quiero hoy hacer una diferencia entre aquel que solo asiste, el que echa raíces. Y yo quiero que veas este hermoso arreglo floral, que ayer me lo encontré ahí en la oficina y lo tomé, y es un arreglo floral. Tiene unas rosas, y yo te quiero preguntar, ¿este arreglo floral va a fructificar? ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Parece que podría fructificar. Está plantado, alguien lo plantó aquí, alguien puso las ramitas, lo adornó, lo acomodó para que sea bonito, pero no tiene raíces. Entonces las raíces son importantes. La diferencia entre este arreglo floral y una planta que también puede estar en una maceta, pero que está dando frutos, son las raíces. De tal manera que nosotros debemos de entender que así es la iglesia. En la iglesia no basta con que yo vaya, como que parece que todo está bien, como que yo asisto, como que yo me congrego, como que yo soy parte de la iglesia, pero no echo raíces. Y cuando yo no echo raíces, entonces corro el riesgo con el tiempo de secarme. Corro el riesgo con el tiempo de este ramo floral, o este arreglo floral, perdón, aunque está bonito, el día de mañana lo vamos a tirar a la basura. Porque ya no sirve. Porque las plantitas, las rositas se van a secar y van a morir. Entonces, cuando yo no echo raíces, me voy a secar. Por esa razón hoy quiero que podamos entender lo que es la iglesia. Mira lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo número 20. Y Jesús está hablando aquí en Mateo 13 sobre una parábola muy conocida, y desde lo que estamos hablando, sobre la parábola del sembrador. Y entonces vamos a tomar una de las diferentes tierras que Jesús menciona en el versículo 20. Mateo 13:20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Repite conmigo: la recibe con gozo. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero no tiene raíz en sí mismo. No tiene raíz. Entonces, no basta con recibir la palabra. No basta con decir gloria a Dios, aleluya, lo recibo, yo lo creo, yo lo escucho. Hoy en día nosotros desafortunadamente tenemos una iglesia, y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia universal. Los que somos hijos de Dios, pero muchos, ¿verdad?, están escuchando mensajes, y no está mal, predicaciones, y tienen sus predicadores favoritos, sus enseñanzas favoritas, sus pastores favoritos. Hablo de internet, pero no tienen raíces en una iglesia local. Y entonces cuando tú no tienes raíces, oyes la palabra, al momento la recibes con gozo, pero dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿qué es lo que hace que tu vida como cristiano
permanezca en medio de la aflicción, en medio de los problemas, cuando vienen dificultades, cuando a lo mejor te sientes desanimado, o a lo mejor incluso hay situaciones entre hermanos en la iglesia, cuando tú no tienes raíces, te desarraigas. Cuando solamente tú oyes, vienes, escuchas y dices, estoy ahí, es la iglesia, pero no estás echando raíces, en cualquier momento te vas. Y en cualquier momento dices, bueno, ya no, aquí no, ahora voy a otro lado, ahora voy a otra iglesia. Y no hemos echado raíces. Entonces, el que tiene raíces, da fruto. El que tiene raíces, Dios lo bendice, ¿verdad? Y sabes, echar raíces en una iglesia es una gran bendición. A lo mejor tú no lo has visto o no sé si ya lo has experimentado, pero es una gran bendición echar raíces. Yo te he platicado parte de mi testimonio y cuando yo tenía 13 años, ahorita te acabo de platicar que yo crecí en un hogar, ¿verdad? Mis papás eran pastores, entonces yo desde niño iba a la iglesia. Pero mi papá era pastor, entonces yo era de los primeros en llegar y de los últimos en irnos. Y yo tendría como 12 años, la etapa de la adolescencia. Y yo decía, en algún momento recuerdo que lo pensé, y yo dije, cuando yo crezca me voy a ir de la iglesia. Porque no me gustaba, estábamos en la iglesia, llegábamos a la iglesia, comíamos en la iglesia, luego hacíamos las tareas en la iglesia, nos dormíamos en la iglesia y mi papá era el pastor y estaba ahí y servía y trabajaba y era el primero en llegar, el último en irse, nosotros nos enojábamos y a los 12 años en esa etapa de adolescencia yo dije, cuando yo crezca me voy de la iglesia. Pero Dios tenía otros planes. Y más o menos a los 14, 15 años yo tuve un encuentro con Jesús y mi vida fue cambiada y la iglesia se ha convertido en una bendición para mi vida. Cuando tú echas raíces en la iglesia, no solamente vienes a la iglesia, sino aquí en la iglesia tú eres bendecido. Yo creo que una de las mayores bendiciones ha sido encontrar a mi esposa en la iglesia. Es una bendición. Fue en la iglesia donde yo la encontré. He encontrado amigos en la iglesia. He encontrado mentores en la iglesia. He encontrado personas que han bendecido mi vida. He aprendido a rendir cuentas en la iglesia. He madurado en la iglesia. Dios ha actuado en mi vida y he estado en procesos donde he roto situaciones que traía como temores, complejos, situaciones, porque la iglesia se convierte en el lugar donde tú echas raíces y cuando tú echas raíces, entonces das fruto y fruto abundante. Pero si dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero si tú no echas raíces, entonces parece que estás plantado, parece que todo está bien. Pero cuando viene el problema o cuando tienes que tomar una decisión, acabas decidiendo mal. Acabas haciendo las cosas mal. Y entonces dices, nadie está conmigo. Y la verdad es que la Biblia dice, ay del solo, que cuando caiga no habrá quien lo ayude a levantarse. Porque Dios nos creó para ser discípulos. Es decir, no solamente oyentes. Un discípulo es formado, un discípulo es transformado, un discípulo es guiado. Un discípulo es aquel que en una iglesia local echa raíces y claro, todo tiene que ver con Jesucristo, todo tiene que ver con Él, el autor y consumador de nuestra fe, pero tú profundizas en ese lugar. Y el propósito de toda iglesia local y de nosotros como iglesia local es verte florecer, es que tu vida florezca. Que tu matrimonio florezca, que tus hijos florezcan, que tus finanzas florezcan, que tú seas luz, pues, que seamos como Cristo y que podamos ser bendición. Pero las raíces te ayudan a pasar los momentos difíciles. Las raíces te ayudan, ¿verdad? Como los árboles necesitan raíces profundas para soportar el viento, la lluvia y las tempestades. En los grandes bosques, tú sabes que los árboles más grandes protegen a los árboles más pequeños cuando hay viento, cuando hay tempestades. Y así se protegen. Y de esa manera, eso tiene una analogía de lo que es la iglesia. En donde en la iglesia estamos aquí, no venimos solamente para escuchar
No venimos solamente para oír y emocionarnos, venimos para crecer, venimos para echar raíces, para tener una identidad de lo que es mi iglesia. El pastor Robert Barringer dice que la iglesia no es para aguantarla, la iglesia es para disfrutarla. Y es en la iglesia donde yo quiero ver a mi familia, donde yo quiero ver a mis hijos crecer, donde yo quiero desarrollarme, donde yo quiero que mis hijos se casaron con personas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese era mi deseo. Porque en la iglesia donde ellos encontraron su propósito. Decía en la mañana que subí por mi micrófono allá arriba, que estoy predicando ya aquí con esto, y cuando subí allá arriba, me encantó que vi cuando saludé a todos los que estaban allá arriba, todos eran adolescentes. Y todos estaban ahí listos con las cámaras y acomodando y en las pantallas y en los botones. Y no les dije nada, nada más les dije Dios les bendiga, chicos. Pero me gustó, me encantó ver esa escena. Puro adolescente sirviendo, porque son hijos que entienden lo que es la iglesia. Y sabes, qué padre cuando tú puedes desarrollar tus dones. Y tú ves aquí hay chicos en las cámaras y todo. Son jóvenes. Y yo quiero que mi familia, yo quiero que mis hijos, yo quiero echar raíces, porque echar raíces tiene que ver con dar fruto. Cuando viene el problema, cuando vienen dificultades. Entonces yo tengo un lugar donde puedo ser edificado, pueden orar por mí, me pueden apoyar, me pueden ayudar, pueden interceder por mí. No soy uno más, soy parte de una casa, tengo una identidad, sé en dónde estoy, sé quién es mi pastor o quién está mentoreando mi vida, porque para echar raíces tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Dice Jeremías 12:2, los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Mira qué interesante. Los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Ese es el proceso que Dios quiere que tú y yo tengamos en una iglesia. Entonces la iglesia local se convierte en ese huerto, en ese lugar donde tú decides. Porque tú dices, este es el lugar donde yo quiero echar raíces. Esta es la iglesia donde yo quiero plantar. No solo plantarme como que estoy plantado, no como que parece que estoy plantado, sino ahí empiezo a echar raíces y mis raíces empiezan a ser profundas. Cuando yo tengo una identidad de esa casa, no salgo corriendo al primer problema. No salgo corriendo porque hoy no me gustó la enseñanza, o porque alguien no me saludó, o porque tengo un problema. Sino yo entiendo que es como una familia. La iglesia se convierte en una familia y echa raíces, y tú entiendes lo que es eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas con nuestras familias? Y no por eso tu papá deja de ser tu papá, y no por eso tu hermano deja de ser tu hermano. No dice, ya no voy a ser Ramírez, a partir de hoy voy a llamarme López porque ya no quiero estar con ellos. No es así, porque tienes una familia, tienes una identidad y es tu familia. Y los problemas son para resolverse y te ayudan a crecer. Y cuando tú tienes raíces en una iglesia, actúas de la misma manera. Es la iglesia donde Dios está colocado, es donde tú sabes que estás madurando, creciendo, avanzando, es donde quieres que tu familia, tus hijos y todos conozcan de Jesucristo, y vas avanzando. Y si hay situaciones, se resuelven. Entonces nosotros debemos de entender ahora, para echar raíces, como te decía, tenemos que ser intencionales. ¿A qué me refiero? Es decir, tú tienes que tomar o ir avanzando en el proceso, en lo que esta casa, esta iglesia tenemos. Y cada curso, cada enseñanza, cada capacitación, cada cosa que nosotros tenemos, el propósito es que tú fructifiques, el propósito es que tú crezcas, que tú madures, que tú avances, pero al mismo tiempo eso te hace echar raíces. Y cuando tú tienes raíces, como dice el Salmo que acabamos de leer, entonces estarás plantado, florecerás y aún en la vejez fructificarás, estarás vigoroso, verde y bendecido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces en el tiempo que me queda, yo quiero que tú veas esta pantalla, que es lo que con nosotros como iglesia, Mundo de Fe, tenemos o llamamos el proceso de esta casa. Porque hay muchos que a lo mejor no lo conocen, a lo mejor muchos ya, pero sabes,
Esto es algo que Dios nos ha dado y tenemos muy claro a dónde queremos llevar a cada miembro de esta casa. Queremos que cada persona al final pueda desarrollar su vida, crecer, madurar y de acuerdo a sus dones, sus talentos, de acuerdo a lo que Dios le dé, pueda hacer bendición al que está al lado. Es decir, no solo vengo a sentarme, sino vengo a dar de lo que Dios me ha dado. Entonces este proceso, y lo vas a ver ya a partir de hoy en el lobby, en algunos lugares que hemos puesto esta pancarta, entonces es el proceso de formación. Y todo empieza de este lado, de mi lado o de su lado derecho, con los grupos de conexión. Y aquí nosotros podemos ver cómo predicamos el Evangelio a través de los grupos de conexión o a través del proyecto Experimenta Jesús. Mundo de Fe es una iglesia que predicamos el Evangelio. Y lo hacemos también invitando gente, o lo hacemos trayendo amigos, o en eventos específicos en las casas donde nosotros hablamos de Jesucristo. Y cuando alguien llega nuevo o alguien llega de otra iglesia, ¿verdad? Nosotros queremos que puedan avanzar por todo este proceso. ¿Por qué? Para el nuevo, porque queremos que conozca más de Dios. Queremos que su vida pueda ir siendo edificada, poco a poco vaya conociendo la palabra de Dios, lo que Dios quiere para su vida. Y entonces viene lo que es la consolidación. La consolidación es lo fundamental, ¿verdad? 5 clases que tienen que ver con temas muy básicos, ¿no? La oración, la Biblia, la iglesia, para que el nuevo conozca y sepa qué es lo que ha pasado en tu vida. Recibiste a Jesús, qué significa haber aceptado a Jesús, ahora eres hijo de Dios. Es lo fundamental. Después viene Peniel. Peniel es algo que nosotros llevamos a cabo los encuentros y que lo hemos hecho por más de casi 20 años. Y ha sido de gran bendición. Es un retiro espiritual para hombres y mujeres donde ministramos el alma, ministramos el corazón, donde es un tiempo de búsqueda. Peniel se llama, esta palabra viene del encuentro que tuvo Jacob con Dios, ¿verdad? Ese encuentro que cambió su vida. Ese encuentro que dijo, no te dejaré, le dijo al ángel, hasta que no me bendigas. Entonces es un encuentro profundo. Luego viene el bautismo en agua. Y luego viene la administración, no es tanto como un curso, pero es administración de sanidad, que seguimos hablando para que tu vida sea libre de ataduras. Y tiene, obviamente has pasado ya Peniel para haber tomado sanidad, pero tiene que ver con ministrar falta de perdón, tiene que ver con ministrar en el área en tu vida, a lo mejor en tus relaciones con la gente, en tu sexualidad, en la manera en que caminas, ¿verdad? Tiene que ver con tu identidad. O sea, hay temas muy profundos que queremos ministrar, que Dios traiga libertad en esas áreas, porque la verdad es que cuando venimos a Cristo, Dios quiere sanar, Dios quiere liberar. Entonces después de sanidad viene la escuela de liderazgo, donde es lo que nosotros tenemos, lo que es la escuela de enseñanza de la palabra de Dios. Son 7 módulos donde deseamos que cada uno avance y cada uno tiene un propósito: fundamentos de la vida cristiana, doctrina, fundamentos doctrinales, liderazgo, avanzando a la meta, visión, Espíritu Santo, panorama bíblico, y que cada quien vaya aprendiendo, conociendo, profundizando. Hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios. A su vez está lo que llamamos el D07, que es nuestro devocional, ¿verdad? Devocional 7 días a la semana, que nosotros llevamos, ¿verdad? Y es algo que deseamos que toda la iglesia pueda tener un devocional, tener prácticas, hábitos de leer la palabra de Dios, ¿no? Lenguajes de vida es un seminario que damos también una vez al año, que tiene que ver con tu manera de comunicarte con los demás, muy bueno. Lenguajes, tu lenguaje de comunicación en base a la palabra. Y todo esto es como que vas avanzando, ¿verdad? Vas caminando, grupos de conexión, estás en un grupo de conexión. Y cuando tú avanzas, entonces tú puedes servir en uno de todos estos ministerios que ves aquí. Y todos estos ministerios tenemos, ¿verdad? Son un chorro. Pero todos ellos hay gente que dice, yo quiero servir en ello, yo puedo servir en esto, son mis dones, mis talentos, yo quiero desarrollar para edificar a la iglesia, para predicar a otros, para bendecir a otros. Este proceso, hermano, es lo que nosotros le llamamos, como tú lo ves ahí, eso así, proceso de formación. Y queremos que todos lo conozcan, y queremos que todos los que quieren echar raíces y de verdad entender lo que es esta casa, Mundo de Fe, puedas caminar en ello. Porque si bien es cierto,
Tú puedes estar, a lo mejor decir, bueno, yo nada más de lejitos. Y eso siempre va a pasar, porque aún Jesús así estuvo, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, Él tenía multitudes que lo seguían, pero Él tenía más cercanos, los 120 que un día mandó a predicar, y luego tenía más cercanos a los 12, y luego más cercanos a 3 de ellos que eran como más cercanos a Jesús. Pero las multitudes siempre van a estar ahí. Las multitudes que gritan y que solo dicen, me gustó, no me gustó, está bien, está mal. Que a mismo Jesús un día decían, Hosana el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y al día siguiente decían, crucifíquenlo. Fueron las mismas multitudes movidas por el momento. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender que echar raíces en la iglesia, cuando yo empiezo a echar raíces, mi vida empieza a tener sentido, empiezo a crecer, empiezo a madurar, rindo cuentas, sé, ¿a quién estoy rindiendo cuentas? No estoy solo, no camino solo, ay del solo, pero yo no quiero estar solo. Yo entiendo que es el lugar. Ahora, yo echo raíces porque mi vida necesita ser bendecida. Entonces muchos dicen, bueno, pastor, ¿para qué tengo que ir a un Peniel? O pastor, ¿por qué un grupo de conexión? Pues porque es la visión de esta casa. Porque es la columna vertebral. Los grupos de casa. Es fundamental, es la visión fundamental. Es donde tú te conectas con la iglesia. Cuando yo a veces quiero conocer a alguien, siempre digo, ¿y a qué grupo de conexión va? Y entonces, tal grupo, entonces voy con el líder. Oye, Pedrito, ¿quién es? Y entonces ya él está conectado, el líder está ahí y yo conecto con él porque sé quién es. Por eso son los grupos. Por eso me gustó el nombre cuando lo oí alguna vez, porque no es nuestro, grupos de conexión. Te conectas con la visión, te conectas con la iglesia. Todas las semanas estamos orando, todas las semanas, todos los grupos tenemos un estudio. Estamos hablando de la fe, personajes de fe. Y qué padres son los estudios de este año que hemos estado teniendo, que todos nos motivan a tener la fe, personajes que tuvieron fe contra lo que pudo haber sido lo contrario. Entonces tenemos que entender lo que es echar raíces en la iglesia. Y yo como pastor tengo la responsabilidad de decirte, amado hermano, que es importante que tú no te quedes solo como plantado, como ahí, sin echar raíces. Porque a lo mejor tú dices, por eso a lo mejor las cosas no resultan. Por eso a lo mejor como que quiero y no puedo y avanzo y no avanzo. Porque cuando tú echas raíces, tú sabes lo que la iglesia es para ti. Yo recuerdo la pandemia. Y yo sé que aquí muchos van a recordar lo que voy a decir. Pero la pandemia, qué bendición fue la iglesia para los que estábamos conectados, lo que es nuestra iglesia. Se ayudó. Entre los grupos de conexión se ayudaban. Se dieron cientos de despensas. Se hicieron muchas cosas. Lo que podíamos lo hicimos. Y entre hermanos, y entre familias, y entre grupos. Porque eso es la iglesia cuando hay situaciones difíciles. Nos mantuvimos. Estuvimos ahí, hubo semanas donde ya estaba todo cerrado, ¿te acuerdas? Y teníamos grupos, todo por Zoom, y nos reuníamos más de 1,200 personas por Zoom a través de los grupos virtuales. Y estábamos ahí todos, porque es mi iglesia, porque me identifico con ella. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Dios quiere que tú des fruto. Ahora, la iglesia donde Dios quiere que yo me plante, o donde yo quiero y digo, Señor, es ahí, se convierte en ese huerto donde yo quiero echar raíces, donde yo quiero aprender, donde yo quiero ser parte, tener el ADN, ser parte de esa casa, donde quiero que mis hijos crezcan, corran en los pasillos, donde quiero ser parte de ahí. Y quiero dar fruto, y quiero que mi familia, y quiero que mi vida, y quiero que todo lo que soy,
pueda ser de bendición. Pero cada uno de nosotros tomamos esa decisión. Entonces, echar raíces en la iglesia es madurar. Echar raíces en la iglesia es entender que no estoy aquí nada más por un momento. Tal vez muchos jóvenes que entienden esto dicen, yo es donde voy a encontrar a mi esposo, a mi esposa. Porque es en la iglesia donde yo quiero encontrar a la persona con la que me quiero casar. Amigos, es en la iglesia donde tengo la oportunidad de desarrollar mis dones, mis talentos. Entonces, amados hermanos, hoy yo quiero decirte, y esto lo hablo porque creo que es importante cada cierto tiempo refrescar un poco lo que como iglesia somos y entender que no solamente basta con parecer que estamos ahí, tenemos que echar raíces, y las raíces empiezan a crecer cuando yo empiezo a integrarme, cuando yo empiezo a injertarme, cuando yo empiezo a desarrollarme, a meterme en el proceso. Cuando alguien viene de otra iglesia y dice, pastor, pero yo vengo de otro lado, y yo la verdad ya me la sé, yo es más soy pastor, era líder, todo eso, y ahora ¿dónde me pongo? Y yo te digo, o yo les digo siempre, desde el principio, porque no quiero enseñarte, lo que yo quiero es que tú vayas tomando lo que es esta iglesia. Quiero que tú conozcas lo que somos, quiero que sepas cómo lo hacemos. Para mí una iglesia grande o pequeña es como una familia, y cada familia tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Somos familias, todos somos familias, pero hacemos las cosas de manera diferente. En algún lugar se come temprano, en otra casa se come tarde, en otra casa cada quien come en la calle, pero somos familias, y cada familia tiene sus hábitos, sus maneras, sus formas, y eso es lo que yo quiero, que tú puedas en el proceso conocer lo que esta familia, esta iglesia, Mundo de Fe, somos y hacemos. Y cuando tú echas raíces, entonces tú puedas decir, estoy listo, yo quiero servir. Y como dice la palabra que el llamado y los dones son irrevocables, entonces seguramente lo que Dios te ha dado lo seguirás desarrollando, porque es algo que traes con el propósito que Dios te ha dado. Quiero invitarte esta mañana, tarde ya, que podamos hoy cerrar nuestros ojos, que podamos hoy venir a Dios, y yo quiero hoy exhortar a todos y recordar a todos, ¿verdad?, lo que es echar raíces en la casa de Dios. Echar raíces no es venir, echar raíces es conectarme, echar raíces es ser intencional. Sé que habrá multitudes, siempre las ha habido, pero nosotros deseamos, y yo deseo con todo mi corazón, que tú puedas decir, este es el lugar, esta es la casa, yo quiero echar raíces. A lo mejor no, y está bien, porque cada uno de nosotros decidimos. Y Padre, esta tarde venimos delante de ti, Señor, porque tú eres quien estableció la iglesia. Sí, la iglesia en el concepto que conocemos religioso, puede haber muchas maneras de verla, pero en el concepto de tu palabra, la iglesia soy yo. Y desde el principio vemos cómo los discípulos se reunían en el templo, por las casas, para partir el pan, para las oraciones, para ser edificados, porque nos has llamado para ser comunidad, nos has llamado para ser familia, nos has llamado para echar raíces, para entender que la iglesia es una bendición, porque ahí tú estás, Señor, porque en tu gracia, y muchas veces yo te lo he dicho, en tu misericordia, no entendemos cómo has elegido hombres y mujeres imperfectos para formar tu iglesia. Pero Dios, tú eres un Dios que nos ama, tú eres un Dios que estás trabajando en nosotros. Y yo te pido que esta palabra traiga al corazón de esta casa, Mundo de Fe, entender, Señor, si estoy plantado echando raíces o parece
que solo estoy así. Y si solamente tú estás como oyente, oyendo, que el Espíritu Santo traiga a ti el decir, voy a hacer algo diferente. Porque solamente cuando tú echas raíces, entonces vas a ver bendición. Vas a tomar de la savia, y esa savia es Jesucristo. Vas a tomar de la bendición de Él y vas a poder caminar. Pero Dios no nos creó para estar solos. Dios nos creó para estar en comunidad, como iglesia. Y la iglesia local es la esperanza de gloria. Señor, bendícenos, bendice a cada uno de nosotros, Padre. Y Señor, te adoramos esta tarde. Y así con tus ojos cerrados, escucha este canto. Adoremos al Señor y dile al Señor, Padre, habla mi corazón. En tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en Dile al Señor hoy este canto.